Hola gente de YouTube, ¿cómo están? En este video vas a aprender a cómo validar un correo electrónico en JavaScript. Para ello lo comprobaré escribiéndolo en un input y al presionar este botón nos mandará una alerta para decirnos si es válido o no. Así que comencemos. Para ello hay que crear una función. Le vamos a llamar validar correo, la cual va a recibir como parámetro nuestro correo que deseamos validar. Esto lo haremos a través de una expresión regular. Escribimos dos diagonales y aquí en medio es donde vamos a escribir nuestra expresión regular. Te la voy a dejar en la descripción. Ahora hay que crear una variable booleana para comprobar que sea válido nuestro correo. Para ello vamos a ponerle es válido. Utilizamos la función test y le pasamos aquí nuestro correo. De esta manera vamos a comprobar que este correo cumple con esta expresión regular. Y si el correo es válido nos va a devolver un true. De lo contrario nos devolverá un false. Ahora vayamos a la parte de las alertas. Si es válido es igual a true, entonces nos debe devolver una alerta que nos diga que el correo electrónico es válido. De lo contrario nos va a devolver una alerta donde nos diga que no es válido. Voy a poner hasta en mayúsculas. Ahora lo que queda es mandar llamar la función dentro de nuestro código HTML. Para ello vamos a nuestro input tipo botón. Y en el atributo onClick es donde vamos a mandar llamar nuestra función. Y aquí pasamos como parámetro nuestro correo que queremos comprobar. En este caso es este. Hay dos formas de mandarlo llamar. Una es esta, es la más tradicional, que ya todos conocemos. Pero hay otra forma más resumida y más práctica, que es la siguiente. Pasamos el formulario, el identificador y su valor. Así que guardemos y comprobemos nuestro código. Vamos al navegador, actualizamos. Vamos a ver Arturo. Y es un correo no válido. Ahora si ponemos @gmail, no es válido. Pero si ponemos el .com, vemos que es un correo electrónico válido, lo cual significa que nuestra función es correcta. Así que espero que este video te haya sido de gran utilidad.